Cuando vi a la señora de Stephen Glenn en la cubierta del Scythian, no la reconocí. Había transcurrido ya más de la mitad del viaje y contábamos con llegar a Cherburgo al cabo de 48 horas cuando apareció en cubierta y se sentó a mi lado. Estaba tan hermosa como siempre y no aparentaba ni un solo día más que la última vez que la había visto, hacia el fin de la guerra. En 1918 debió de ser, no mucho antes de que mataran a su único hijo, el aviador. Sin embargo, ahora, 5 años después, la miraba como si fuera una desconocida. ¿Por qué? Desde luego no se debía a su cabello blanco. Había tenido la suerte, habitual entre las americanas, de encanecer mientras el rostro al que enmarcan las canas sigue siendo joven. Y una decena de años antes, cuando solíamos coincidir en cenas o en la ópera, aquella diadema de plata ya la coronaba. Al fijarme mejor, comprobé que su rostro seguía intacto. Entonces, ¿por qué estaba tan cambiada? Tal vez fuese la tenue arruga de preocupación que se apreciaba entre sus cejas oscuras y muy marcadas, o la firmeza de sus ojos, aquellos ojos oscuros, iluminados por las estrellas, que parecían haberse hundido más bajo los párpados y asomar tras el arco de una caverna como un atisbo de la noche. Pero la comparación resultaba demasiado sombría para unos ojos tan tiernos como los de Catherine Glenn. Sin embargo, era lo que de inmediato sugería aquella dama vestida de luto riguroso que se había sentado a mi lado y que se dirigía a mí diciéndome: «Así que no me conoce, señor Norwood. Soy Catherine Glenn». Resultaba tan evidente que no lo negué y añadí: «¿Pero cómo es posible? No lo entiendo. ¿Se molestaría si le digo que creo que ha sido porque está incluso más hermosa que cuando la vi por última vez?» Me respondió con total sencillez: «No, no me molesta porque así debería de ser. Bueno, si esto tiene sentido». ¿Sentido? Pareció dudar. Siempre le había costado encontrar las palabras adecuadas. Si la vida tiene sentido. Verá, desde que no nos vemos lo he perdido todo, mi hijo y mi marido. Inclinó la cabeza ligeramente, como si las palabras pronunciadas fueran sagradas. Luego, con aire de esforzarse por resultar escrupulosamente precisa, añadió: «O casi todo». Ese casi me desconcertó. Que yo supiera, la señora Glenn no había tenido más hijos que el que había perdido en la guerra, y el anciano tío que la criara había fallecido unos años antes. Me pregunté si al matizar su soledad de esa forma aludiría al consuelo que ofrece la religión. Y es que le bastan 2 páginas para crear atmósfera, crear personajes, crear intriga y hacerte seguir leyendo. Es una de las grandes, Pablo Vilaboy, de las enormes, de las inmensas, de las imprescindibles, Edith Wharton. Un referente literario de la literatura de finales del XIX y principios del XX. Publica o escribe esta novelita, esta novela corta, cuando ya no tenía nada que demostrar. Lo publica alrededor de 1935, cuando ya había ganado el Pulitzer por La edad de la inocencia, en el 21, cuando había escrito obras referenciales de la literatura anglosajona y universal como Las costumbres del país, La casa de la alegría, Ethan Frome. Y como tú dices, ahí sigue demostrando, incluso en obras, por así decirlo, entre comillas, menores, su capacidad para retratar una sociedad, unos personajes. Y bueno, y como bien se demuestra a lo largo del desarrollo de la trama, para lo que ahora mismo no me acuerdo qué crítico literario dijo de ella, que decía que ella escribía con guante blanco, pero al sacarse el guante la mano estaba llena de sangre, por su manera de retratar tan afilada la sociedad victoriana y los restos de las costumbres victorianas que le tocó vivir a ella y de los que fue testigo de primera línea, sobre todo en la sociedad neoyorquina de su época. Era implacable. Pero claro, cuando uno lee los textos autobiográficos de Edith Wharton te das cuenta que era su única defensa posible. Por fortuna para los lectores de entonces y de ahora, decidió volcar toda esa retranca en la literatura. Y no en vano era amiga y admirada por Henry James. Henry James decía de ella palabras muy grandes sobre. Sí, además tiene una correspondencia muy interesante. Así que, bueno, a quienes asuste quizás
empezar por sus obras mayores. Creo que novelas como esta edición del hijo de la señora Glenn, u otras que tiene, también tiene colección de cuentos muy interesantes, pues es un buen modo de adentrarse en el universo literario de esta grande. Y solamente diremos aquello, ¿verdad?, de cuidado, lo advertimos, crea adicción. Sí. Raro es que no empieces a leer a la Barton y no busques otras obras. Pues hemos traído precisamente una novela que se llama El hijo, de la señora Glenn, porque vamos a hablar de esos lazos sanguíneos tan directos, que, también les digo, a veces saltan generaciones. Obviamente, tienes la fortuna de disfrutar de tus padres, pero, sobre todo, algunos hemos tenido la fortuna de gozar y de aprender tanto de los abuelos que no los podemos olvidar. Cuando nos propusieron hablar del libro del que vamos a dialogar y conversar ahora mismo a continuación con su autora, lo primero que dijeron, creo que te gustará porque podrías haberlo escrito tú. Y efectivamente podría haberlo escrito yo, por muchas razones, pero sé que los espectadores fieles y los que me conocen de muchos años en radio, en redes sociales, sabrán. El sofá de Carmen, efectivamente. Tuve la fortuna de gozar de mi abuela, que saben ustedes que hablo de ella en mayúscula, la abuela por excelencia del barrio de Estrecho, la abuela de la calle Berruguete, la abuela, la señora Manola, pero la tía Carmen, ese personaje maternal, ese personaje que me ha dado siempre cobijo, esa persona de la que aprendí a reír, de la que aprendí a disfrutar con las historias que cuentan los demás y de la que aprendí a disfrutar con las historias propias. Por lo tanto, claro que sí, este libro lo podía haber escrito yo y cualquiera de ustedes también. Iduna Rusol, bienvenida a El Arpa de Bécquer. Muchísimas gracias, gracias por tenerme aquí, gracias por tener el libro marcado y aquí en este programa. Estoy muy contenta, la verdad, me hace mucha ilusión. Pablo Vilaboy ha escrito mucho sobre los afectos familiares, sobre los afectos de padres, de hijos y de abuelos de esas generaciones. Y es que decimos, y por desgracia todavía tenemos que quejarnos y reprocharlo a nosotros mismos y a nuestra generación. Qué poco caso, qué poca atención les prestamos cuando cuentan esas historias interminables pero maravillosas. Sin duda, yo soy la primera que se arrepiente de no haberla escuchado más, de no haber preguntado más veces. A mi otra abuela igual, cuando empecé a ser consciente de la potencia que tienen las historias de las abuelas, la cantidad de aprendizaje que hay ahí, fue un poco tarde para preguntarle a la otra. Y esa sensación también nos queda mucho. Yo también por eso con este libro lo que quise fue como azuzar un poco a la gente de, oye, mira todo lo que he sacado yo, mira todo lo que he sacado yo de mi abuela, ponte a preguntarle a la tuya, porque para mí son un pozo de sabiduría a muchísimos niveles, de lo que quieres hacer, de lo que quieres esquivar, un poco de todo, pero preguntar más y más a tiempo para mí es una de las grandes lecciones del libro. Tú lo dices al comenzar, es un viaje por el recuerdo, por la invención y por el ojalá. Qué bonito reivindicarlo de ojalá. Yo siempre he sido muy de esa canción de Silvio Rodríguez. Sí. El ojalá siempre, los puntos suspensivos, ¿verdad? Totalmente. Siempre abren caminos. Y yo creo que vivir el ojalá es un estilo de vida también. Y yo eso lo he aprendido con mi abuela, ¿no? Parece que vivir en esas ilusiones, ojalá hubiera sido, ojalá hubiera hecho, pues es que también vivimos en una sociedad que nos quieren muy terrenales, muy realistas, pero mira, yo he aprendido de mi abuela a disfrutar del ojalá también. Hombre, siempre con un poco de prudencia, pero ella inventa de una manera que a mí personalmente me parece sana y me parece imprescindible para poder sortear un poco las cosas que nos toca vivir tan raras. Entonces, ese reproche de no escuchar más o de no tener ese tiempo, pero yo creo que también hay que dar un margen y unos años para darte cuenta de todo el medio. Quiero decir que tampoco es justo que un adolescente no se sienta el protagonista y el centro del universo. O sea, también a veces necesitamos pasar por determinados procesos para decir, anda, por eso mi abuela o mi tía recordaba tanto esto, hacía tanto hincapié en esto, recordaba tanto a sus padres, porque claro, a lo mejor Sí, yo sí. que sé, no entiendes Sin duda. ese evocar tanto a los padres de un abuelo hasta que no pierdes alguno tuyo y dices, anda, Sí. pues por eso mi abuelo Sí. siempre recordaba a su madre, a su padre, que hacía de pequeño.
¿no? O sea Y además creo también que hay temas emocionales. Yo a mi abuela, la melancolía con la que recuerda algunas cosas, la forma en la que tiene de rememorar un amor que no fue, ese tipo de temas, yo no soy capaz de empatizar con ellos hasta que no lo he vivido. Si yo no he vivido la melancolía o la añoranza, la tristeza de irme de un sitio en el que yo quiero vivir y no puedo, bueno, hasta que no vivo según qué emociones no puedo empatizar con ella, no lo entiendes. Pero sí que es verdad que hay muchas historias que ella me lleva contando, bueno, pues desde que soy pequeña, pero hubo un clic que yo creo que fue quizá en torno a la pandemia, que tuvimos mucho más tiempo de escuchar lento, y yo creo que fue ahí como que hizo algo en la cabeza de a ver qué me cuenta, a ver qué puedo recibir de ella. Y bueno, yo creo que ya por esas alturas había vivido lo suficiente yo también para empatizar con algunas de las historias y ver realmente la importancia que tenían. Y es verdad lo que tú dices de, igual cuando era adolescente, cuando era más pequeña, pues era como él comentaba, ¿no? Jolín, que otra vez que chapa con la misma historia que ya me ha contado 15 veces, ¿no? No le das esa importancia y ahora ojalá escuchar esa historia cada vez con más detalles. Es verdad que lo ves de otra manera. Esa generación que era demasiado pobre para poder decir que no. No sabes tú qué latigazo, pero por otro lado, qué emoción de todavía, aunque sea perdida en la bruma del Alzheimer, poder compartirlo con ella, con esa Carmen que digo, y con mi madre, que por fortuna tiene la cabeza mejor, mucho más en su mejor sitio, que yo. Sí, y sí. poder decir gracias, porque por todo aquello nosotros, de un modo u otro, somos como somos, hemos salido como hemos salido y nos habéis sacado a flote, cuando vosotros no podíais decir que no. No. Y yo muchas veces esto me lo cuestiono cuando vienen mal dadas o, bueno, vivimos en una era de la incertidumbre, en fin, Sí, la precariedad, todo, estas cosas, no hace falta que lo comentemos. Pero claro, cuando yo veo a mi abuela, la actitud que tiene, o cuando yo me veo poniéndome melodramática porque a lo mejor algo no ha salido, pienso en mi abuela y digo... Dímelo a mí que parezco andaluz, en eso, Hombre, con todo mi cariño, a mi parte andaluza de la familia, claro. No, es que lo parezco. Un poquito de melodrama siempre va bien. Entonces, cuando me pongo en ese modo, yo digo, si es que mi abuela, en circunstancias peores, ha salido a flote, que ha criado a 3 hijos, que ha montado la casa ella sola, que ha sobrevivido y ahora está aquí disfrutando, porque es una disfrutona. Digo, ¿y de qué me estoy quejando yo? Nos han enseñado, por las expectativas que nos ha generado la sociedad, lo que sea, nos quejamos de una manera que si hubiéramos tenido tan poco como ellos, no nos quejaríamos. Y eso son cosas que yo aprendo. Soy hija de mi tiempo y al final vivo con la velocidad y con unos aprendizajes integrados que no son los que me da mi abuela. Pero cuando tengo un ratito de pausa digo, cuidado, cuidado que se puede hacer mejor. También tú hablas, y mira, enlaza con lo que te comentaba Pablo, como lo entiendes cuando vas cumpliendo años y vas quemando etapas. Es verdad como, a pesar de que a priori, al principio, podemos decir, ay, ya está la abuela otra vez con su cantinela, con tal y cual, ya está quejándose, ya está llorando, ya está rememorando lo que fue. Sí. Y en el fondo, cómo esa gente contiene las penas y te las cuenta. Me acuerdo de mi tío Miguel, marido de la tía Carmen, que era andaluz, por eso viene del pueblo más pobre de Jaén. Y cómo contaba la posguerra con risa y con diversión, porque era joven y es lo que le tocó vivir. Y tú lo hablas aquí también, cómo cuentan la pena, pero lo justo. Sí. Cuando tú ya entiendes lo que es esa pena, eso que ya como adulto, como decimos, cuando han pasado los años, ya ¿para qué va a escarbar más? Si tú ya sabes de lo que está hablando, ¿verdad? Sí, mi abuela no es una persona que se regodee en la pena y en el libro tampoco he querido que fuera un libro que tú leas y haya una honda pena. Se deduce. Porque yo creo que al final es así como hay que contar las penas. Quiero decir, cuando siempre hay algún amigo o hay alguna persona con la que te abres en canal y aquí a llorar a todo lo que ve. Y eso está bien. Pero es verdad que es una generación, o por lo menos lo que yo veo en mi abuela, en otras abuelas, en mi tía, es una generación contenida. Pero no porque quieran ocultar, sino porque, ¿para qué? ¿Sabes? Es la actitud que yo la veo. Es una actitud muy relativizadora que a mí me encanta. Ya han pasado la tragedia, con lo Claro, cual ya... es como, ya está, ¿para qué? ¿Para qué voy a ahondar más? Es verdad que te cuenta algunas historias que tú ves que se le saltan las lágrimas. Y ya es sabio por parte de la persona que escucha decir, es que ya está, ya me ha dicho todo lo que me tiene que decir. No hay más. Y a la hora de reunir, rememorar, escribir lo que has escrito, ¿en qué punto a ti misma te ha impactado a la hora de hacer recapitulación y plasmarlo? ¿Qué cosa que a lo mejor sí ya sabías, pero
analizada y puesta por escrito, te ha impactado más a la hora de plasmarlo y decir, caramba, pues esto... Pues yo creo que hay historias que siempre me han impactado mucho, como la pérdida de una hija y cómo tienes que gestionar que se te muere la niña y te la tienes que llevar a tu casa. Esa historia me impactó mucho. Pero creo que lo que más me ha llevado a mi terreno a nivel emocional me ha afectado más es revisitar la historia de mi abuelo. Porque claro, Luis, mi abuelo, el paleto en el libro, es un personaje que ella te lo cuenta, pues cómo me habla de mi abuelo, como un hombre que no le aportó nada, es que no le aportaba nada a nivel mujer, a nivel casa, pero tuvo que elegirle porque tenía que elegir a alguien, ¿no? Y esa revisitación a cómo se creaban los vínculos, por qué elegías a una persona, y yo pensando todo el tiempo cuando ella me hablaba, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué no te fuiste? Y entonces te hace entender que es que no tenían opción. O sea, igual que hemos dicho que a nivel trabajo y eso no podían quejarse muchas veces, pues a nivel emocional tampoco tenían la capacidad de elección que tenemos ahora, ¿no? Y escuchar su historia a mí me ha hecho terminar otras, porque no quería repetirlo. Entonces creo que sí, la forma de entender el amor, lo que tuvo que asumir y lo que no pudo dejar es lo que ahora mismo, en este momento de mi vida, más me impactó. Es aquella frase de las abuelas, ¿no? Que decían, no, si era un buen hombre, no era de taberna si no me pegaba. Claro, y era como, ¿y qué? Era lo Y maravilloso. eso es válido, o sea, y con eso ya tenemos toda la relación, ¿no? Ahora nos cuestionamos muchas más cosas, a veces de más, ¿no? Pero claro, ahora entiendes que el amor tiene que ser otras cosas, o una relación sana son otras cosas, y no simplemente que no de guerra. Entonces, y ella yo creo que mientras te lo va contando y cuando va dialogando con nosotras, con las nietas, se va dando cuenta de esas pequeñas cosas, pero bueno, por lo que decíamos antes, relativiza, como... Ya está, me hubiera encantado elegir de otra manera, ojalá tú elige bien que puedes, pero ella fue pues lo que había. Y sí, yo creo que esa es la historia de mi abuelo, el revisitarla desde otro lugar, desde su experiencia, unida a la mía, y ahora, creo que es a lo que más vueltas le di. Carmen, a través de Iduna, Iduna, gracias a Carmen, lo cuenta así de bonito. Mi abuela acaricia la foto y repite el mantra de pobrecito el paleto, me quería mucho. Y nunca sé si el pobrecito habla de un amor desequilibrado o de cuando los pulmones negros humo le tumbaron en la cama donde dejó de toser. Lo pienso, ella suspira y habla. Él siempre escondió la mano con que recogió aquella pelota que cayó en mitad de la calle. Dedos gordo, índice y corazón. 3 dedos desaparecieron con la infancia cuando aquella pelota resultó ser una granada. En esta foto queda lejos el día en que la guerra se le quedó latiendo en la mano izquierda. Esa mano que nunca tendía a los nietos. Esa que le supuso despidos. Esa que agarró pocas cinturas. Esa mano que nos hacía gritar con risa. Esa que solo nos dejaba tocar una vez si te portabas bien. Esa que esquivaba miradas, fotos y memorias. Esa que vivió de bolsillo en bolsillo. La mano triste. La mano guerra. Qué bien, qué bonito lo has leído. Me parece, es uno de mis textos preferidos. Porque... Es que eso es lo que estabas contando, Pablo, totalmente, y a todos los espectadores, ¿verdad? Totalmente. Esta es la historia del paleto que claro, que al final también es un hombre de su tiempo. Le estalló una granada en la mano y perdió unos dedos. Con todo lo que eso tiene que suponer de complejo, porque no puedes trabajar como cualquier otro hombre, porque se te limita. Claro, te limita mucho la vida. Y si ahora mismo estamos en una era en la que puedes trabajar de todo y reinventarte 50 veces, en aquella época no. Y tener una mutilación, no sé, algo que te diferenciaba del resto para mal, pues imagino que a nivel emocional tuvo que ser algo complejo. Y eso, claro, pues la vida que le dio a mi abuela y los afectos y la forma de emocionarla y de vivir la emoción con ella, pues no creo que fuera la más adecuada, la verdad. Cuentas que a Carmen, como a tantas Cármenes, y también tantos señores, pero especialmente claro, nos tenemos que centrar en esa época, en las mujeres, en cómo sostenían, en cómo aguantaban y en cómo callaban, porque no quedaba otra, pero a Carmen el mar tardó en llegarle. A mi Carmen también tardó en llegarle en su viaje de bodas. Mira, he visto a pocas personas que amen tanto el mar como mi abuela.
la ilusión con la que te habla de ello, la ilusión con la que se mete al mar. Siempre que te cuenta las historias, primero te habla de cuando llegó al mar, que le llegó tarde, y ahora cada vez que puede se marcha. Claro, ahora ya tiene mi abuela 94 años, tiene ya Carmen. Maravilla. Entonces siempre todos los veranos nos dice, ay, yo quiero ir al mar, llevadme al mar. Claro, la movilidad y las circunstancias no son, pero estoy completamente segura que mi abuela cada vez que menciona al mar lo está sintiendo, porque es que es un amor y es eso, una madrileña que llegó al mar muy tarde y lo evoca de una manera preciosa. Sí, sí. Se lo he preguntado muchas veces a Pablo Vilaboy como escritor, delante de las cámaras y por supuesto detrás en la convivencia y lo que compartimos a diario. Y en tu caso también me admira. ¿Cómo se puede contener y refrenar la emoción y la nostalgia para que sea la justa? Y ya el lector, como dices, por sus propias cármenes, pondrá lo demás. Porque claro, es muy fácil irte de madre en un libro así, dejarte y soltarlo todo, porque es tu abuela, porque son tus vivencias. Y sin embargo, siempre se lo digo a Pablo, y en tu caso ocurre lo mismo. Qué bien. Yo, fíjate, no sé si estarás de acuerdo conmigo, creo que hay algo de personalidad del autor. Hay autores que son mucho más, voy a darlo todo aquí con la pena, con la melancolía, con tal, y yo me gusta tratar mi propia pena con cierta ironía. Entonces yo creo que en el libro también se ve ahí cierta ironía. Pero sí, yo creo que es fundamentalmente eso. Y luego aparte ha habido relecturas y relecturas en las que yo corto un poquito de drama, porque yo decía, esto no es lo que estoy buscando, no es lo que soy yo, pero es inevitable que a veces se te vaya. Ha habido recorte y creo que también hay personalidad. Es verdad, hablando de eso, ¿cuánto de autocensura hay? Entendamos autocensura de lo que decías tú, de qué parte recorto, qué retrato fidedigno quiero hacer de mi abuela. Ha habido mucho reajuste en la estructura. Pues fíjate, no ha habido mucho recorte, sí que ha habido algunos temas, por ejemplo, el de las dos, que es el de las dos niñas, cuando pierde una, o momentos, por ejemplo, la muerte de la coja, que es su madre, sí que hay episodios que son mucho más duros y que cuando yo quería más detalles o quería ahondar un poco más, porque claro, es un libro que está basado en la historia de mi abuela, también hay ficción, también hay novela, en fin. Pero sí que hay temas en los que he preferido no contar tanto como a mí me gustaría por el melodrama, por la historia, porque bueno, eres escritora y quieres una historia bonita. Pero como sabía que el libro lo iba a leer mi abuela, o por lo menos era mi deseo mientras yo estaba escribiendo, sí que hay algunos episodios de su vida que sé que son especialmente duros para ella, en los que yo he elegido no recrearme. Por su salud mental, por su tranquilidad, porque tampoco quiero que sea gratuito el hacerla llorar y porque son temas que yo sinceramente creo que ya son duros de por sí, tampoco hace falta regodearse. Las personas ya sabemos componer, sabemos dónde hay tragedia, entonces no hace falta tampoco dibujarla de manera muy exacta. Esos han sido los... No hace falta subrayar. Claro. Para mí esos han sido algunos episodios que he intentado contener. Edurne Rousseau, gracias por sentarnos en este sofá, por dejar que Carmen hable, por compartir con nosotros lo que ella cuenta y sobre todo por vivir de ese modo tan bonito y tan prístino y directo los afectos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, por traer a Carmen y por ayudarme a recordarla una vez más a través del libro y poner por aquí encima sus historias. Muchas gracias. Hasta cuando quieras. Gracias. Pablo Vilaboy, hoy creo que va a ser mejor sacar el arpa del ángulo oscuro, acercarla al sofá de Carmen, que está muy iluminado y es muy luminoso, y seguro que se anima. Lo llenamos de hijos, padres y abuelos. Como debe ser, claro que sí. Aquello, ¿se acuerda que lo cantábamos con los payasos de la tele? No hay nada más lindo que la familia unida. Y además la familia en el sentido más amplio posible. A veces, claro, la sangre manda y la sangre llama. Y otras veces es la sangre que tú has querido, que se ponga de pie, como decía la copla, con esa persona en ese momento concreto. Cualquier Carmen sirve para eso cuando los corazones se conectan. Por lo tanto, vamos a ver si el arpa quiere salir, sabemos que es muy remisa, pero con un libro en la mano seguro que le animamos a que salga del ángulo oscuro del salón y dentro de muy poco lo compartimos con todos ustedes.